Dios les bendiga, mis hermanos. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición del segmento Escuela Bíblica en Repaso, una iniciativa de nuestra iglesia para que nuestros hermanos puedan aprovechar al máximo las lecciones de un material interesantísimo que tenemos ahora mismo. Y es un honor para mí estar acompañada de mi maestra Maritza Félix, que en este momento estaremos conversando acerca de este interesante material que habla acerca del libro de Judas, una defensa genuina a la fe cristiana. Y queremos invitarles, mis hermanos, a que se suscriban a este canal de YouTube, que consuman este contenido edificante, que sabemos que será de bendición masiva a nuestras vidas. Y en este momento arribamos a la segunda lección de este material, que se titula La aparición de los falsos maestros. Es un tema que es un poco difícil de hablar, no es tan fácil. Tenemos que estar muy preparados para poder conversarlo, pero son temas necesarios para nuestra vida espiritual, para el fundamento de nuestra vida espiritual y sobre todo para nuestra salvación. Y dejo aquí a mi hermana y maestra Maritza Félix, quien continuará con esta parte. Dios bendiga a todos allá de aquel lado. Dios bendiga a Lisa, mi niña. Qué bueno que Dios nos da una vez más la oportunidad de estar aquí y de compartir este momento para llevar otra vez una sección de este tan especial programa, ¿verdad? Así es. Escuela Bíblica en Repaso, ya con un nuevo material, con un nuevo tema, con temas interesantísimos, como haya dicho Lisa, para cada uno de nosotros, para nuestra fe, para salvaguardar nuestra fe y, cómo no, también para que ustedes conozcan un poco más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invitamos, permanezca un momento ahí y, como dice alguien por ahí, ordene quietud, silencio, para que escuche palabra de nuestro Dios. Así que vamos a hacer un minuto de oración, claro que para que entremos al detalle de esta lección. Soberano Dios que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias, reconocemos tu grandeza y tu poder, reconocemos, Señor, que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, mas te rogamos, Dios, que en este momento tú nos ilumines, Dios, y tú nos ayudes a llevarle palabras de vida a aquellos que han creído en ti, para que puedan salvaguardar su fe en ti, oh Dios, y para aquellos que no te conocen, Señor, en este momento, al escuchar tu palabra, también puedan decir, Señor, heme aquí. Gracias por este momento te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Lisa, entonces, para iniciar con nuestro tema, bueno, el material que tenemos para trabajar hoy se llama Judas. Un material interesantísimo, igual tiene 13. Un libro tan corto. Sí, muy breve, porque no tiene ni siquiera 30 versículos la carta. Una carta breve, pero poderosísima. Entonces, se llama Judas. Y debo decir, antes de entrar en detalle, que nuestro hermano Lucas tuvo el placer, el honor de tener la panorámica que siempre hacemos a los nuevos materiales. Y oye, eso fue interesantísimo. Esa noche aquí se movió el Espíritu Santo de manera especial. Como yo no pude estar tan concentrada, pues yo volví a ver el video y me edifiqué sobremanera. Así es. Y yo me reía cuando él decía, vaya a la portada. Que vemos aquí en la portada alguien con un cincel, ¿verdad? Grabando el nombre de Jesús en una piedra. O sea, no se va a borrar con agua, no se va a borrar con nada. Entonces él decía, así debemos grabar el nombre de Jesús en nuestros corazones, y cuando ya lo tengamos de esa manera grabado, no va a ser fácil para Satanás venir con cualquier doctrina de demonios por ahí y empañar nuestra fe. Le va a ser muy difícil hacernos retroceder de lo que hemos creído y dañar esos principios en los que ya nosotros estamos basados. Pues hoy tenemos ya la lección número 2, la aparición de los falsos maestros. Y el texto áureo se encuentra en 2 Timoteo 4:3 y dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oye eso. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, queriendo decir conforme a lo que de ellos salga. Así es. No conforme a lo que Dios nos da en su palabra. Carnalidad total. Carnalidad total. Si Satanás me puso en mi mente que servir a Cristo es tal o cual cosa,
Por ahí es que nos vamos Así a ir. es. Entonces dice, el versículo que le sigue a ese, yo lo busqué en la Biblia, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué Así son es. las fábulas? Cuentos. Mentiras, ¿verdad? Que Así se le es. cuentan a los niños. Entonces, ahí pondrán ellos sus oídos y su corazón. La verdad práctica para el día de hoy dice, los que tuercen la palabra de Dios, escarneciendo y burlándose de la doctrina, de la sana doctrina, serán avergonzados en el día de Cristo. Amén. Oye, hay una promesa ahí. Así es. Serán avergonzados en el día de Cristo y tenemos que cuidarnos de eso. Hay muchas cosas en esta lección de las que el Señor quiere guardar a su iglesia y vamos a entrar en detalles ahora mismo. Dice, esta doctrina es enseñada por el Padre, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Informa nuestra fe y guía nuestro amor. Amén. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, que es quien está en la tierra en estos momentos. Así es. Claro, pero ya Cristo vino y dejó también su enseñanza. Claro. Y el Espíritu Santo estaba en Cristo cuando estuvo aquí y dejó su enseñanza. Amén. Es decir, la sana doctrina es los principios de la Biblia que nosotros hemos Que hablan del aprendido. mismo Dios. Amén. Entonces voy a dejar a Lisa para que lea la lectura bíblica en clase. Así es. Dice Judas, capítulo versículo 4 y segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dicen, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y segunda de Pedro 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y creo que varios elementos el Señor, la palabra de Dios nos muestra en esas escrituras. En primer lugar, en que será encubiertamente. Y es algo muy peligroso para nosotros como iglesia, que eso significa que tenemos que estar apercibidos, alertas, porque es algo que viene encubiertamente. Aparte de eso, que van a convertir la gracia de nuestro Dios en un libertinaje completo, en una abundancia de pecado. Y por último, lo que nos muestra también es que harán mercadería de nuestra verdad. Y es algo, mis hermanos, que aunque a veces se nos haga difícil mencionarlo, pero es algo que pasa actualmente. Que hacen mercadería de nuestra verdad, lo vuelven en un beneficio económico, en un negocio. Amén. Bien, entonces siempre hubo y siempre va a haber hasta que Cristo venga gente que quiera aprovecharse de nuestra humildad, porque claro, Cristo nos da humildad cuando venimos a Él. Así es. Y de nuestra buena fe. Entonces está excepta la iglesia de Cristo a que esos lobos rapaces, como decía alguien, penetren en la iglesia. Jamás. Indubitablemente no. Que no. Están ahí, están rodeándonos, y por eso el Señor Jesucristo nos dice que estemos alerta. Hoy vamos a ver esas características que marcan a esos falsos maestros, porque tenemos que conocerlos, claro, para poderlos identificar. Pero vamos a leer los objetivos para el tema de hoy. Son 3 objetivos que están muy bien definidos. Dice el primero: apartarse de cualquier persona que tenga las características de los falsos maestros descritos en esta lección. Yo decía, apartarse de cualquier persona. Tenemos que leer con entendimiento. Así es. Porque ese falso maestro puede ser tu mamá, puede ser tu papá, un hermano de la iglesia, alguien muy cercano a ti, que tú tengas, porque la Biblia nos dice, este es un objetivo de la clase, pero hay una parte en la Biblia que dice, después de que habla de las características de los falsos maestros, al final dice, a esto evita. Así es. Evítalos, o sea, aléjate de ellos. Incluso a veces puede ser un cantante que nos guste,
que solamente escuchamos sus canciones y nos gustan e incluso sentimos la presencia de Dios cuando las cantamos, pero de un momento a otro esa persona sale con una doctrina extraña o es un falso maestro desde antaño y usted no lo sabe. Y llega un momento en que hay que abrir los ojos. Porque van a salir. Claro que sí. Van a salir a flote siempre. Por encima de eso. Cuando veamos esas características nos demos cuenta que son falsos maestros. La palabra nos dice que debemos evitarlos. Entonces el segundo objetivo dice descartar el fundamento de enseñanza de los malos obreros, de esos falsos maestros. Siempre ellos van a dar señales. Siempre van a dar señales. A la corta o a la larga tú vas a conocer detrás de qué andan, qué es lo que lo mueve a ellos. Así es. A ser falsos maestros. Y reconocer el destino final de esa persona. Eso es muy importante. Nosotros saber cuál es el destino final de esos falsos maestros para nosotros mismos y para nuestros hermanos, claro, para que nuestros sí. familiares, para nuestros hijos, para todos aquellos que nos rodean, que siguen el camino del Señor, que ellos sepan cuál es el destino para nosotros huir de eso. Claro, porque a veces incluso vemos ese tipo de personas, porque como vienen disfrazados, a veces uno no ve malicia en ellos en principio, y a veces uno los ve muchas veces posicionados económicamente, que tienen puesto y uno hasta los admira a esas personas. Pero mis hermanos, debemos estar tan alertas porque debemos tener muy pendiente que esas personas recibirán condenación eterna y un castigo inminente. Sí, Señor. Dice, así como la segunda epístola de Pedro, se escribió la de Judas para combatir la herejía de los gnósticos. ¿Sabes quién eran los gnósticos? Eran un grupo de religiosos sincretistas de los primeros tiempos. Eso viene desde allá atrás. Claro. Yo una vez leí sobre ellos, pero en lo que yo leí no decía desde dónde venían ellos, lo que practicaban. Ajá. Pero sí me he dado cuenta, vienen desde allá, desde la iglesia primitiva, los gnósticos. Entonces ellos negaban el que Cristo se encarnó. Las doctrinas fundamentales prácticamente. Sí, ellos negaban el que Cristo se encarnó. Ellos decían que como el Espíritu que está en nosotros había venido de Dios, era imposible pecar. Pero ¿cómo va a ser que nosotros podamos pecar si el Espíritu que nosotros tenemos viene de Dios? Eso era lo que ellos planteaban, sí. Dicen que como Cristo iba a haber encarnado, que eso no era cierto. Que todo ese sacrificio de Jesucristo, supuestamente en la cruz, eso fue simplemente una falsa. Y lo más lamentable de esto es que yo he leído esto en libros así, pero no había tenido la oportunidad de que alguien me dijera esto es así, así. Y pasé por esa experiencia con una persona, un médico muy prominente de nuestra ciudad. Un día hablando con él me dijo, ¿tú sabes que eso de Jesús, eso es falso? Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Yo lo había leído, pero son momentos muy incómodos cuando una gente le sale a uno con esa clase de cosas. Y a veces tú piensas que cosas como esa lo pueden creer personas como que no son muy leídas, pero son personas leídas, claro. Son profesionales. Y decirte a ti, no, eso no es cierto, Jesús no existió. Me dijo, mira, a Jesús cuando estuvo supuestamente en la cruz y murió, no fue cierto que él murió. Eso de que el vinagre, eso era algo que le ponían a la gallina, por ejemplo, y estaban de que un tiempo como así, como ay, muerta. Dios mío. Y al momento volvían en sí, fue algo así lo que le pasó a Jesús, pero no, eso no es cierto. Para él, Jesús no existió, eso no es real. Pero qué son bueno. Gente que son parte de nuestra comunidad, porque a veces incluso lo vemos como que ni siquiera en nuestro país eso hay. No, a veces uno piensa que no, que eso no se da aquí. No, exactamente. Pero sí se da. Claro. Sí se da en todos los sitios. Entonces, Lisa, vamos a ver algunas características de esos falsos maestros para que nosotros podamos identificarlos. Sí. Es bueno conocerlo. Y antes de avanzar más, quisiera como definir en sí qué es una doctrina, porque creo que eso es parte fundamental de esta lección y de todo este libro. Y una doctrina no es más que un conjunto de teorías, de cosas que se proclaman como verdad por un grupo determinado de personas o por una persona. Y esto es una palabra que no solamente se utiliza en el Evangelio. Pero tiene que ver siempre con lo divino. Claro. Siempre tiene que ver con lo divino. Y es una palabra que solamente se utiliza en el Evangelio, sino en prácticamente todas las doctrinas, las religiones tienen sus doctrinas. Pero mis hermanos, tenemos que tener muy pendiente que hay una diferencia entre las doctrinas evangélicas y las doctrinas del mundo.
y es que las de nosotros son realmente verdad y que son fundamentadas en Cristo y que fue el mismo Cristo que las proclamó, que las evidenció en medio de nosotros, en medio del mundo. Entonces hay una diferencia muy marcada entre las doctrinas que practican las demás religiones con las doctrinas que practicamos en el Evangelio. Amén. Buena aclaración, Lisa. Entonces, en las características de los falsos maestros, aquí solamente voy a mencionar así algunas porque son muchas. Claro. Pero es bueno conocer las características de los falsos maestros y los falsos profetas para poderlos identificar. Así es. Porque si no, entonces no los conocemos. Entonces, una de las características es que son mentirosos. Y todo esto es con base bíblica. Mateo 24:11 dice, muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. En el Antiguo Testamento mencionan con frecuencia en los falsos profetas, en Reyes, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Miqueas, en Zacarías, casi todos mencionan a los falsos profetas, que eran personas que afirmaban tener un mensaje de Dios y predicaban salud y decían simplemente aquellas cosas que la gente quiere oír. Así es. Las cosas que a la gente le gusta escuchar. A la gente no le gusta escuchar una profecía negativa. No. Las profecías negativas realmente eran enviadas para que la gente se retrajera de las cosas malas que estaba haciendo, se volviera a Dios, se arrepintiera. Entonces, para la gente le gusta siempre escuchar una cosa positiva. Así es. Algo positivo y algo bueno. Te viene esto, tú vas a tener aquello, Dios te va a llevar. Y eso ha tergiversado mucho el mensaje del Evangelio, porque dejamos a un lado el hecho de que Cristo vino para salvarnos y ponemos en esa posición, ponemos la salud, el dinero y todo lo demás. Así, ahí vamos. Entonces, otras de las características es que son obreros fraudulentos. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 11:13. Dice, Satanás también se disfraza de ángel de luz para engañar. Citan la Biblia y luego inducen a cultos que apartan a las familias. Wow, Oye, se viste de ángel de luz, y quién no va a creer en un ángel de luz. Wow, sí. En una gente que venga, ¿cómo vienen los ángeles siempre? Uno lo ve vestido de hermosos, blanco, brillantes. ¿Quién no va a creer así? Pero dice la Biblia que se visten así los falsos maestros también. Otra característica es que son entremetidos. En Gálatas 2:4, cuando Pablo llevó a Tito a Jerusalén, Tito se convirtió. Cuando Pablo lo llevó a Jerusalén, inmediatamente los judaizantes querían que Tito se circuncidara. Y Pablo dijo, no, negativo. Él no se convirtió a una cultura. Así es. Se convirtió a Cristo. Entonces, por convertirse a Cristo, no tiene que adaptar la cultura de los judaizantes. Claro. Si ustedes tienen eso por cultura, ustedes lo practican, bien, Dios no lo va a castigar por eso. Pero no tenemos que obligar a los gentiles que se conviertan a practicar la cultura que son nuestras. ¿Entienden? Entonces, inmediatamente Pablo defendió esa parte ahí y le dijo, no, Tito no está obligado a eso. Sí, porque siempre ese tipo de personas abordan al otro de una vez con juzgándolo, diciéndole que haga tal cosa o queriendo atraerlos, porque son muy convincentes, esa gente son persuasivos. Y que nada tiene que ver con el fundamento bíblico. Así Tito es. Era griego. Tito es muy lejos de ser y judío. eso pasó mucho al principio, cuando Pedro y Pablo tuvieron sus discusiones, era precisamente por eso. Sí, pero ahí estaba el Espíritu Santo de una manera especial. Entonces, otra de las características es que fomentan herejías. Ese en 2 de Pedro 2:1. Esa es una de sus principales fuertes, fomentar herejías. Cosas negativas que hagan que la gente se vayan alejando de lo que son los principios y la verdad. Niegan al Señor que los rescató. 2 de Pedro 2:1. Niegan a Jesús en todo. Para ellos Jesús no cuenta, cuando nosotros como cristianos sabemos que esa es como lo principal de nuestra fe. Sí. Creer en Jesús. Eso es lo que no y vemos el poder que tiene la persona de Jesús, que siempre quieren atentar contra él. Amén. Siempre lo quieren eliminar, lo quieren quitar, porque es que Jesús no le conviene. No, es que Jesús fue la persona que se brindó exactamente para ese puente que se había roto entre Dios y el hombre, volverlo a restablecer. Y como él es el centro del evangelio, a ellos no les conviene, porque ellos lo que quieren es ellos mismos ponerse en el centro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, soy la verdad y soy la vida. Gloria a Jesús. Entonces, otra de las características es que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Ahí sí es triste, Convierten la gracia de Dios en libertinaje.
a lo que tú quieras y como Así quieras es, tú te vas a salvar. No existe infierno, eso es mentira, el infierno no estamos viviendo aquí. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Infierno, pero el infierno lo vivo yo todos los días en mi casa. Y ese mismo... Y en mi trabajo y con mis vecinos, es el infierno. Y que estos temas son tan importantes porque a veces alguien que nos está mirando de aquí mismo de la iglesia puede estar confundido. Amén. Que no es pecado estar confundido, pero precisamente por eso estamos haciendo este tipo de lecciones, porque a veces entre nuestros mismos hermanos a veces hacen preguntas acerca de nuestras doctrinas fundamentales que son muy peligrosas porque pueden llevarnos entonces hasta una apostasía. Exacto. Entonces mira, en la introducción dice que en cierta ocasión el hereje Marción se enfrentó a Policarpio. O sea que Policarpio fue un siervo de Dios, mira, así a carta cabal. Y le dijo con aire de importancia, ¿me conoces? ¿Sabes quién soy? Y él respondió, el celoso pastor martirizado en el 159 por causa de su fe en Cristo. Encarando con seriedad la apostasía, el apóstata le respondió, te conozco muy bien y sé quién eres. Tú eres Marción, primogénito de Satanás. O sea, cuando yo leí esto dije, pero Policarpio estaba bien claro en lo que él había creído. Tenía una fe bien convincente. Así y reconocía muy bien a ese apóstata que le respondió de esa forma. Claro. Dijo, tú eres un primogénito de Satanás. Y a veces nos da miedo incluso decir que algo está mal y que algo proviene del infierno. Cuando este siervo del Señor lo llamó por su nombre y le dijo, tú eres un hijo de Satanás. Exactamente. Y eso realmente es lo que son los falsos profetas, enviados del infierno. Tú sabes que a veces, en ocasiones, hay personas, inclusive familiares, claro, que están desvirtuados de la verdad. Y uno no quiere herirlo porque no se ofendan, porque no se sientan mal. Pero están atentando contra la iglesia. Exactamente, y contra tu misma fe, porque a veces te dicen cosas que, acompañado de la verdad, que tú dices, pero creo que como que está diciendo la verdad. Ve, entonces te ve tentado, no, cuando nosotros tenemos que defender nuestra fe, y esto lo vamos a ver aquí, lo que pasa con la gente cuando defiende la fe del Señor. Los falsos maestros son peores que los leones que se enfrentaron a los siervos de Cristo en las arenas romanas. Así es. Eso también me llama mucho la atención, porque dice que los leones, esos fueron de los mártires, que ellos echaban ahí a los leones, que morían ahí. Sí. Y los leones simplemente se comían esta carne. Simplemente se comían esta carne. Pero su espíritu y su alma seguían vivas. Su alma iba a Dios. Claro. ¿Entiendes? Sin embargo, los falsos maestros, ¿qué es lo que buscan? No les importa tu carne. A ellos les importa tu salvación. A ellos les importa tu alma, que tú pierdas ese regalo tan precioso que Dios nos ha dado. Entonces, Ezequiel 18:4 dice, porque todas las almas son mías. El alma del Padre y el alma del Hijo también es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? No es el cuerpo, es el alma. Así es. Es el alma. Entonces, ya entrando al punto número 1, la aparición de los falsos maestros. Bien, entrando ya en el punto número 1, la aparición de los falsos maestros. Cuando esta gente dice que comienzan a destilar todo su veneno en lo que es la iglesia del Señor, dice que lo hacían de manera muy sutil e imperceptible. O sea, de una eran forma, parte de los hermanos, ellos entraban a la iglesia y eran parte de ellos. Que casi ni se sentían que ellos fueran a hacer cosas como esa. Entonces dice, ellos no se presentaban de manera aparatosa. No. Iban infiltrándose hábilmente en la iglesia. Oraban con los hermanos, cantaban las alabanzas con los hermanos. Si es posible, le daban parte en la iglesia también, y hacían todo lo que hacían los hermanos en la iglesia, pero su malicia intrínseca estaba ahí, haciendo su trabajo. Entonces, Judas 4 dice, porque se levantarán falsos maestros. Esto está en Mateo 24:24. Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y es por eso que tenemos que tener bien claro cuáles son sus características y cuál es el final de ellos, para nosotros arraigarnos cada día más a lo que es la palabra del Señor. Y que ahí entra nuestro rol como iglesia, lo que nos toca a nosotros, levantarnos y como ellos mismos proclaman esas
falsas verdades. Nosotros tenemos que proclamar las verdades absolutas del Evangelio. Ahí entra el rol, el papel del cristiano, del verdadero cristiano, que es estar apercibido. Y los que son más fuertes en la fe, orientar a los débiles en la fe para que no caigan, como dice la palabra. Para que no caigan, porque hay muchos hermanos que sin malicia a veces se dejan llevar por esas corrientes falsas y diabólicas. Pero nosotros o aquellos que tienen más experiencia, más madurez espiritual, son los responsables de que esos hermanos no caigan ni perezcan con ellos. Cada viernes a las 5 de la tarde, por Bendición 95.1 FM, escucha el programa El Tabernáculo en Acción. Entra a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbete y dale a la campanita para que disfrutes los viernes a las 5 de la tarde la repetición del culto dominical, los martes a las 8 de la noche, un repaso de escuela bíblica, todos los días a las 6 de la mañana, el matutino pastoral. El Tabernáculo en Acción.